El título para hoy día es La oración es la solución. Fíjese, con rima. La oración es la solución. Sabemos de que David Dios le prohibió que construyera, que levantara el templo. Sin embargo, David le dejó todo lo necesario para que Salomón levantara el templo en Jerusalén. Después de haber levantado el templo, es que se realiza esta oración que vamos a leer a continuación. Quiero decirles, hermanos, que esta oración que vamos a leer es única en todo el Antiguo Testamento. Quizás es el único pasaje en el Antiguo Testamento donde reportan una oración de manera formal, expresada para una ocasión muy especial, como es la dedicación del templo. Toda la nación estaba frente a ese gran templo que se había levantado, con el único propósito de poder dedicarlo. Realmente este templo era mucho más hermoso, mucho más grande, mucho más esplendoroso que lo que se tenía antes o que lo que tenía el pueblo de Israel, el tabernáculo. Podríamos decir que era como una reunión donde nombran al presidente de México, donde van a, ¿cómo se dice? A presentarlo, ¿cómo es el término apropiado acá? A tomar protesta, donde se reúnen, ¿verdad?, la gente más importante, los congresistas, los funcionarios, los empresarios, la gente más importante, y todo el pueblo también está, ¿verdad?, para tomar protesta al presidente de la nación. Así que más o menos eso era en ese momento. La diferencia es que no iba a haber una cuestión política, sino era la dedicación del templo al Señor. Para esa ocasión había levantado, dice la Biblia, que había levantado una plataforma allá al frente del templo, que era especialmente para el rey. Y él, al subirse a la plataforma, dice que se levanta como rey, pero luego, frente a la magnitud de lo que él iba a hacer, no tiene otra alternativa que humillarse y arrodillarse en esa plataforma. Y es lo que describe básicamente el preámbulo de Crónicas capítulo 6, versículo 12 al 17. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho. Y nuestros hermanos que les gusta anotar dirán, 5 codos, ¿cuánto es? Porque esa es la medida antigua para nosotros. ¿Qué significa? Bueno, 5 codos significan 2 metros 25 centímetros, para que tengan una idea. Y la altura de 3 codos, eso es 1 metro con 35 centímetros aproximadamente. Y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él, se arrodilló, fíjense, ahí está. Se levantó, pero ahora se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Salomón comienza esta oración reconociendo las promesas que Dios había hecho a David, su padre. De tal manera que Dios le había dicho que nunca iba a faltar una persona que se iba a sentar en el trono de Israel de la raíz o del linaje de David. Y así ocurrió, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Muchas veces el hombre se deja impresionar por falsas promesas de hombre y no se cumplen, y muchas veces se ven frustrados porque muchos le dicen:
Es que Dios no me dio lo que me había prometido. Cuando muchas de esas veces no es que Dios prometió, es que el hombre, por su emoción o su avaricia, se dejó impresionar por falsas promesas de gente. Pero cada vez que Dios promete algo, tengamos la plena seguridad que Dios lo va a cumplir. Cuando leemos acerca de los reyes, debemos recordar que siempre esto se refleja en el Nuevo Testamento en una gran enseñanza hacia nuestra vida, en el cual cada hombre y cada mujer que ha sido lavado por la sangre de Cristo viene a constituirse en rey, pero en Cristo, pero de nuestras vidas. No en rey para decretar o para gobernar o para hacer, no, en el rey de nuestras vidas. ¿A qué se refiere? A que a nosotros ya no nos gobierna el mundo, el pecado. Ahora nosotros tenemos la potestad y la libertad de poder decirle al pecado no. Antes nosotros estábamos como esclavos del pecado. Ahora nosotros tenemos esa autoridad porque hemos sido libres. Ya no nos maneja como un títere Satanás. Ahora hemos sido libres por el Señor. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo para que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos gobernar sobre nuestros deseos y decirle a nuestra carne no. Es reinar sobre nosotros, sobre nuestros deseos, sobre nuestro carácter. Nosotros somos encargados de esos asuntos. Nosotros no podemos dictar lo que nos pase, no podemos evitar que la tentación se presente, pero sí podemos reaccionar a las cosas que nos hacen frente a nosotros. Por lo tanto, tenemos gobierno sobre nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos van entendiendo esa parte? Nosotros, en ese sentido, es que somos llamados a ser rey. No en otro sentido. No en decretar y decir cosas, no, sino concerniente a nuestra vida. Noten cómo Salomón trae el hecho de que ese reinado que él tiene descansa sobre una base doble. En primer lugar, hay una promesa divina de reinar. ¿Recuerdan la promesa que Dios había hecho a David su padre? En primer lugar. Ahora, pero también hay una promesa dada hacia nosotros. Cuando Pablo usa esta frase en el Nuevo Testamento, él no está hablando de un reino algún día en el cielo. Dice reinar en vida, Romanos 5:17, usted lo puede buscar. Es decir, ahora mismo vamos a reinar, pero no con nuestras fuerzas, sino a través de Jesucristo. Vamos a reinar sobre nosotros mismos. Esa posibilidad descansa en la promesa de Dios, pero también hay un requisito de responsabilidad humana. Noten cómo Salomón lo trae a la luz, dice, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Es decir, en todas las escrituras siempre encontramos una combinación de la promesa de Dios y la respuesta del hombre. La salvación, hay una promesa de Dios para salvar y el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo, pero hay una parte del hombre que tiene que responder con arrepentimiento y fe en Jesucristo. O sea, siempre va a haber esas dos cosas. Y aquí lo vemos. Nosotros vamos a poder gobernar y mandar en nuestra carne si nos sometemos ¿a quién? A Dios. Tenemos que someternos para que de acuerdo al sometimiento que tenemos vamos a poder hacer. O sea, Él nos da de su Espíritu Santo para que nosotros podamos reinar. No está hablando del reinado que muchos dicen, no, que somos reyes y sacerdotes y decretamos y declaramos y hacemos tanta cosa. No, es para poder gobernar sobre nuestra misma vida. En ese sentido, tenemos que ser obedientes a la palabra. Y esa obediencia, es lo que da cumplimiento a las promesas de Dios. Porque hay muchos que buscan las promesas de Dios, pero no quieren ser obedientes. Y sin obediencia no podemos esperar promesas de parte de Dios. Para poder nosotros ver realizadas las promesas de parte de Dios, es importante la obediencia, y Salomón lo está resaltando en la oración que él está haciendo. Ahora, si bien es cierto, frente a las circunstancias de la vida, nosotros somos de alguna manera persuadidos por el Espíritu Santo para no caer en la tentación, pero mucho también depende de nosotros.
El Espíritu Santo no te manipula como un títere. El Espíritu Santo te pone el lado, dice, cuidado, no lo hagas, eso está mal, vas a caer, no sigas por ese camino. Pero no te manipula. Pero entonces depende de qué, la otra respuesta, de cómo nosotros respondemos. Enfatizo esto porque hoy en día muchos parecen desviarse del requisito. Se olvidan que hay una parte que hace Dios y hay otra parte que hace el ser humano. No es que Dios no pueda hacer todas las cosas por completo, pero si Él hiciera todas las cosas por completo, simplemente seríamos robots. Yo no creo que a Dios le agrade una adoración de robots, ¿o sí? ¿No? Entonces, para eso Dios diría, mandaría a la China a contratar, saquen robots así en serie, ¿no? Sacan muchísimos robots que sean obedientes, que hagan esto y esto con otras características. Dios no quiere una adoración de robots, no lo hace. Dios te instruye cuál es el camino y es en tu libre albedrío. Porque aunque muchos dicen, pero el libre albedrío no está en la Biblia, es verdad, pero la palabra Trinidad tampoco está. Son términos teológicos que nosotros tenemos para poder entender que hay una libertad en el hombre de poder hacer, porque Dios no te coacciona a hacer las cosas. Lo que Él desea es una adoración de lo más profundo de tu corazón con sinceridad, no de un robot. En un robot no hay sinceridad. Pero un ser humano que ha sido o que entiende que ha sido perdonado de todos sus pecados, de toda su maldad, que iba camino al infierno, pero en su misericordia tan grande Él nos perdonó y nos limpió y nos lavó, nos regeneró y nos hizo nueva criatura, nos hizo hijos aceptos de Él. Hay un agradecimiento profundo en lo más interno de nosotros, y de lo que hay dentro de nosotros fluye en adoración hacia nuestro Dios. La oración de Salomón, hermanos, consta de 8 peticiones concernientes al templo, pero también concernientes a la vida del pueblo, en la vida cotidiana. Yo espero, yo anhelo de verdad que podamos entender estas peticiones y su aplicación a nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicarlo? Porque hay una aplicación. Si bien es cierto, esta oración fue muy específica para el pueblo de Israel, sin embargo, yo quiero que también hoy veamos la aplicación hacia nuestro diario vivir. Porque hay una gran lección en esta oración. Una gran lección. Por ejemplo, los judíos dicen que para orar tenían que dar la cara, su rostro hacia donde estaba el templo. Cuando ellos oraban, no importa en qué lugar de la tierra, siempre estaban orientados hacia el templo de Jerusalén. Ahora, en estos momentos, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Los musulmanes, los mahometanos, siempre, por ejemplo, los mahometanos dan la cara hacia la Meca. En fin, cada uno tiene su forma de hacerlo. Ahora, hay que recordar algo. La oración de Salomón, de alguna manera, cuando comenzamos a verlo, trae a colación esta parte. ¿Por qué? Porque habla del templo. En ese tiempo, el templo se construía de una manera física. Ahora, según lo que la Biblia nos enseña, ya el templo no es una manera física. Somos cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios, que somos templo de Él. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto es un templo del Espíritu Santo? Sí. Algunos muchas veces se refieren y más importancia le dan a la estructura, ¿verdad?, al edificio, que a sus propias vidas. Muchos dicen, yo no quiero subir allá adelante porque es que es un lugar santo, pero su vida no se santifica, su lengua sigue larga, sus pensamientos están corroídos. ¿De qué sirve que quieran guardar respeto a un lugar si el mayor respeto es a nuestra propia vida, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Sí entiende eso? Y cuando los diferentes templos del Espíritu Santo de Dios se unen, entonces somos un gran templo. En esos momentos se constituye un templo. La presencia de Dios se manifiesta. Porque cree que a veces en algunos lugares, cuando ya comienza a crecer la iglesia, se compran los edificios de los cines y se alaba al Señor y la presencia de Dios se manifiesta? ¿Por qué? Porque no es el lugar.
aunque mucho tiempo lo dedicaron a cosas malas. Incluso sé de una historia de una historia que compraron, dice era un antro, lo compraron. Y algunos no querían entrar, es que ahí, si supiera, hasta yo no quiero entrar porque yo mismo bailaba ahí, dijo uno. Recordaba sus tiempos donde pues desperdiciaba su tiempo. Sin embargo, cuando fue la inauguración, ya habían pintado, habían hecho los arreglos y todo. Cuando hicieron la inauguración, la gloria de Dios se manifestó, porque no se trataba del edificio, se trataba de cada uno individualmente, de los templos que somos cada uno de nosotros, que habían llegado con un propósito de alabar y exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Eso hace que nuestra reunión reconozca la presencia de Dios en nuestro medio, porque cada uno somos templo del Espíritu Santo. Eso es lo que hace que el servicio de alabanza y de adoración sea significativo, porque estamos reconociendo que cada uno somos templo del Dios vivo. Por sí solo no tiene mucho significado el edificio. Es cuando nosotros nos reunimos que toma significado, porque cada uno estamos albergando, somos templo del Espíritu Santo de Dios. No sé si usted va entendiendo eso. Entonces, lo importante es cuidar ese templo. A la luz de esta oración, Salomón da una enseñanza extraordinaria. Y eso siempre tenemos que recordar, la importancia del templo. A veces algunos se cuidan para llegar a la congregación, pero no se cuidan cuando están en el trabajo. Pareciera que ya no son templo. O ya no se cuidan cuando están de repente en el súper, o cuando suben al metro. No, hermanos, tenemos que recordar que donde vayamos nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. En el verso 18, Salomón nos da la primera petición. Le dije que habían 8 peticiones. Dice, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿No es asombroso, hermanos? El templo llamado la casa de Dios, en ese momento, en ese día de su dedicación, Salomón reconoce que con toda la majestuosidad, con todo el esplendor, no podía contener a Dios, porque Dios es más grande que cualquier cosa. No hay nada que lo pueda contener. Pero imagínense, no viendo nada, cómo Él, en su gracia tan infinita, puede venir y reposar en el corazón de cada uno de nosotros. ¿No es extraordinario? Sigue ahí, dice, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste. Imagínese, póngase en esa escena. Usted es la verdadera casa de Dios. Y Dios ha prometido estar disponible las 24 horas de todos los días. No descansa. Ese es nuestro Dios. En cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier circunstancia, ese es nuestro Dios. Él no se cansa para dormir. Él siempre está pendiente de nosotros. Pero tenemos que comenzar a entender. Y ese es el efecto de su promesa. Dice, mi nombre estará ahí. Que oigas la oración con tu siervo, que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Esta es la gran súplica para aumentar la confianza en la oración, descansando única y exclusivamente en una respuesta de parte de Dios. Salomón de alguna manera está diciendo, Señor, deja por favor que este lugar sea donde tú contestes, donde tú respondas a la oración de la gente. Que podamos ver que la gente llega con sus peticiones, pero que también podamos asombrarnos con las respuestas maravillosas que das a esas peticiones. Es lo que está diciendo Salomón.
No sé si lo han notado, pero Dios a menudo contesta de una manera sorpresiva la oración de cristianos nuevos más que de los que ya son antiguos. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? ¿Por qué? Simplemente es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Miren, dice que en una oportunidad había un cristiano recién convertido. Recién se había convertido, se había arrepentido, había puesto su fe en el Señor. Y dice que estaba aprendiendo a volar, a manejar aviones pequeños. Entonces, un día estaba practicando y se eleva tan alto que de pronto ve todo lleno de nubes. Él no sabía bajar a través de las nubes con los instrumentos del avión. Entonces está ahí y se acuerda que puede orar a Dios. Se acababa de arrepentir, apenas era un cristiano nuevecito y dice: Dios, yo no sé usar estos instrumentos, por favor abre un agujero para que yo salga. Cuando estaba manejando, cuando de pronto se abrió la nube, un agujero salió por ahí y justo estaba abajo el aeropuerto donde tenía que aterrizar. Y él dijo: esto solamente pudo haber hecho Dios. Él estaba asombrado por eso. Va y lo platica con otros amigos que también pues hacían lo mismo, ¿verdad? Estaban también aprendiendo a volar aviones. No, le dice: no, esa fue coincidencia. Ya saben cómo son los incrédulos. No, esa fue pura coincidencia. No, yo no creo que sea así. No, le dije: yo no creo que sea coincidencia. Eso fue Dios, obra de Dios. Bueno, si tú crees eso, allá tú. Justo estaban en un viaje que venían iban de cacería a cazar patos. Entonces dice, ¿tú estás seguro que sí? Pero yo no. Él decía: yo estoy seguro que fue Dios. Dice: mira, yo no creo que sea eso. Bueno, mira, si tú verdaderamente dices que Dios es tan poderoso y que está en control de las cosas, a ver, hagamos una prueba. Este cristiano nuevo dice: claro, ¿por qué no? Yo estoy seguro de que tengo un Dios poderoso. Bueno, a ver, vamos a comprobar. Mira, ¿qué tal? Si Dios es poderoso, le dice el incrédulo, uno de los incrédulos, le dice: si Dios es tan poderoso, mira, haz que tu Dios, hoy tengo antojo de comer algo, ¿sí? Bueno, tengo antojo de comer una comida muy especial. ¿Qué cosa quieres comer? Bueno, se me antoja, a ver, se pone a pensar, se me antoja, a ver, está poniéndola difícil, ¿no? ¿Qué tal? Un bistec suizo. Bueno, si es lo que tú quieres, vamos a ver. Ya aterrizaron, van al restaurante, al hotel, y van al restaurante a comer, y le preguntan al cocinero: ¿cuál es el menú de hoy día? Bueno, señores, el menú de hoy día es un menú especial, es bistec suizo. Se quedó, y el cristiano era nuevecito, les digo: este es mi Dios. Ya se fueron de cacería, todavía seguían se fueron de cacería, llegan al lugar de la cacería, dice que venían unos patos y estaban listos, cuando de pronto, de la nada, los patos se van. Y el incrédulo, usted sabe que siempre está ahí, y le dice: mira, a ver, si tu Dios es tan poderoso, a ver, que mande esos patos para acá, porque hemos venido a la cacería de patos, y pues se fueron. Y en esto él comienza ahí, cuac, 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 y de inmediato vienen los patos y comenzaron en la cacería. Todos los amigos se quedaron así. Y ya estaban regresando, y en esto van del hotel y dice, y el cristiano, el nuevecito que les digo, ¿no? Un bebé, espiritualmente hablando, dice: ay, se me olvidó el cepillo, no tengo para lavarme los dientes. Y el otro burlándose le dice: ah, bueno, no es que tu Dios es todopoderoso, ¿qué te dé? Un cepillo. Ya se estaban regresando, iban al aeropuerto. Y justo cuando entran al aeropuerto, en la puerta del aeropuerto, ¿qué creen que ven? Un cepillo, pero nuevo, así en su caja. Seguro se cayó de alguna maleta. Acá está el cepillo. Dice que cuando suben al avión, uno de los amigos le dice: ¿saben qué? He visto y sé que no, tu Dios es todopoderoso. Así que llegando, yo también me voy a convertir y me voy a hacer cristiano. Ahora alguien estará pensando: ah, o así es Dios. Bueno,
Dios es impresionante. Pero eso obra con una fe. Pero es un cristiano, un bebé. ¿Por qué lo hizo Dios? Bueno, Dios sabe por qué lo hizo. Ahí está demostrando esa ternura, ese amor, inclinándose a un bebé, a un niño bebé espiritualmente hablando, para que aprenda a cimentar su fe. Pero la Biblia nos manda que nosotros tenemos también que crecer. No siempre vamos a ser bebés. Porque alguien que tiene de repente 10 o 20 años va a querer, ¿no le pasó eso? Pues no siempre pasa. Porque ya creció. No podemos esperar siempre este tipo de respuestas a las oraciones que nosotros vayamos a hacer. Las Escrituras nos animan, al contrario, a nosotros, ¿a qué? A madurar, a crecer, a no ser siempre inmaduros. Eso es lo que nos anima la palabra de Dios. Porque tarde que temprano, pero vamos a tener que aprender que hay periodos en los cuales uno tiene que esperar en el Señor. Van a venir respuestas inesperadas, pero van a también venir tiempos en los cuales pareciera que Dios no nos escucha. Van a venir tiempos en los cuales nosotros vamos a decir, ¿qué es lo que está pasando con Dios? ¿Por qué no me escucha? Tal vez sea con la finalidad de probarnos a nosotros, probar nuestra fidelidad, probar nuestra fe, para afianzar nuestra fe, para desarrollarnos como verdaderos cristianos. Esta es la primera petición de Salomón, consciente de que hay una realidad en la oración, pero que descansa en las promesas que Dios ha hecho, que descanse en el Señor, que Dios contesta las peticiones de sus hijos, las peticiones de su pueblo. Versículo 22 continúa la segunda petición, dice: si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Esto revela la situación de un hombre que tiene problemas con sus vecinos. Él ha hecho algo malo, pero está jurando que es inocente. Entonces, ¿qué hacen? Entonces agarran y normalmente lo llevaban allá al templo y lo hacían que jurar en el altar que lo que estaba diciendo era verdad, es lo que hacía. Entonces, en estos tiempos, por ejemplo, cuando se va al tribunal, ¿qué hacen? Le ponen la mano sobre la Biblia y le hacen jurar que lo que está diciendo es la verdad ante Dios. ¿Han visto? Más o menos es esa figura. Esa es una reflexión incluso que nosotros tenemos que considerar. Y esta fue la base en la cual nuestro Señor Jesucristo dice ahí en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 34, no juren por el cielo, por la tierra, sino que su sí sea sí y su no sea no. Que sea suficiente tu sí, que sea suficiente tu no, que tú seas conocido como un hombre y una mujer de palabra, que lo que nadie dude de lo que tú estás diciendo. Siempre tienes que decir sí o siempre tienes que decir no y cumplirlo, de tal manera que todos sepan que tú eres una persona que cumple su palabra, que no eres ambigua. Ahora, Salomón está orando para que se reconozca que en el templo es el lugar donde mora Dios, donde estamos en contacto con lo más sagrado. Por lo tanto, no se podía decir un falso testimonio. Lo que Salomón está diciendo aquí es que al orar, al comunicarse con Dios, a ese Dios de la verdad, nosotros debemos estar conscientes de la importancia de nuestras palabras. Que no podemos decir lo que queremos. Que tenemos que resaltar el valor de un hombre o una mujer por su palabra. Que digamos a Dios con verdad, con claridad. Por otro lado, muchas veces cuando alguien tiene problemas con los vecinos, mi recomendación siempre es: no pelees tú, llévaselo a la causa a Dios. Si tú eres templo del Espíritu Santo, habla con verdad, habla con sinceridad y dile y expon tu causa ante Dios sobre la situación que estás pasando. Él va a responder con justicia. No te defiendas, deja que Dios te defienda, porque Él es justo. Si tú te defiendes, te puede pasar la mano.
Y no solamente se te puede pasar la mano, pueden venir las autoridades, te pueden llevar. Mejor deja que Dios haga justicia. Si tú eres templo del Espíritu Santo, entonces tú tienes que entender que tu oración es con tu Dios. Estás ante la presencia de Él y Él es juez justo y va a responder con justicia. Eso tenemos que entender. ¿Así lo haces? No te tratas de defender por tus fuerzas. La tercera petición, versículo 24. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Aquí hay un reconocimiento de que la oración fiel, la oración seria, honesta, la oración abierta es la única respuesta propia a una derrota de una vida de fe. Recuerden cómo lo puso Juan ahí en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, esta es oración. Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe usted, hermano, lo bien que uno se siente? Y creo que muchos han tenido esta experiencia. De repente estaban en el jardín y cuando de pronto se ensuciaron mucho, o de repente estaban arreglando el coche y se engrasaron todo. Lo bien que se siente sacarse la ropa de grasa y tirarse un regaderazo y salir limpio y ¡wow! ¿Cómo se siente? ¿Se sienten bien? Pues tírese regaderazos con oración también cuando usted falla. ¿Qué lo está diciendo? Cuando le fallamos a Dios, no quedarnos así, sucios, con nuestros vestidos manchados. Es lo que está diciendo. No presentarnos justificándonos, excusándonos, echándole la culpa a otro, sino admitiendo y reconociendo que Dios sabe mejor que nada cómo limpiar nuestras maldades, cómo limpiar nuestros pecados. Que somos nosotros los que hemos fallado. Si le confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Podemos tomar ese perdón una y otra vez, cuantas veces sean necesarias, pero nunca quedarnos sucios, nunca quedarnos como estábamos. Tantas veces como sintamos que hemos hecho algo incorrecto, tenemos que hacer eso. Dios nos limpia y somos renovados, fortalecidos por su gracia. No permitas que el enemigo saque ventaja. Porque eso ocurre cuando tú fallas y en lugar de acercarte a Dios, reconocer tu pecado, sigues en lo mismo. Y muchos dicen, no, mejor me quedo en la casa, ¿para qué voy? Estoy mal, que no sé qué y que no sé cuánto. Es peor, el enemigo está sacando ventaja. La provisión para nuestra falla, para nuestro pecado, es la oración. Ahí está. Bastante claro. ¿Para cuántos va siendo claro esto? Una aplicación muy práctica para nuestras vidas. La cuarta petición, versículo 26. Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieran de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Aquí el problema es uno de sequía que nace del pecado de una nación que había estado tolerándolo por mucho tiempo y ya se había estado excusando en una y otra y otra y otra cosa. Una de las formas en que Dios llama la atención a la gente es restringiendo la lluvia en esos tiempos. No había lluvia. Cuando no hay lluvia, cuando comienza la sequía a hacerse más prolongada, entonces la gente comienza a darse cuenta que el hombre no controla el tiempo. Aunque hoy en día recibimos reportes por televisión todos los días, y él habla como si, la persona, ¿verdad? El meteorólogo habla como si él controlara el tiempo. O ellos dicen la madre naturaleza, pues peor todavía, ¿no? Entonces, ellos piensa que controlan el tiempo. Mañana habrá sol y cuando de pronto lluvia. Y en eso nos damos cuenta que Él no controla nada. Algunos ni controlan sus instintos, menos van a controlar
la naturaleza. Y que el único que tiene control se llama Dios. Pero lo mismo pasa en la vida individual de cada uno. Tú puedes pasar tal vez a través de sequías espirituales. Cuando ya no te impacta la palabra de Dios, te aburre la palabra de Dios, es estéril. Y alrededor parece todo desolado. Y las lluvias de amor y la gracia de Dios parecen restringidas a tu alrededor y a ti mismo. ¿Qué hacer? No, pues, no pasa nada. No hay amor. Pues mejor me quedo. ¿O recuerdas tú el consejo de la palabra de Dios? Que la respuesta es la oración. Esa es la razón por la que la oración está disponible. Oración es el medio por el cual nosotros podemos confesar nuestros pecados y mediante el cual Dios puede restaurar nuestra vida. Tal vez el hombre pueda señalar y decir aquella. ¿Qué interesa? Dios es el que restaura, porque Dios conoce el corazón de cada uno y con qué corazón nos estamos acercando hacia Él. Santiago nos dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿No dice eso acaso? Esta es la fórmula más simple, hermanos, que conozco para que una vida sea restaurada. De esos periodos áridos, de esos periodos estériles, de esa sequía espiritual. Sin embargo, al hombre le parece más fácil hacer tantas cosas que orar. Para muchos es desfogarse en el Facebook, todas sus cosas, en lugar de buscar a Dios. Para otros es ir y desfogarse en tantas cosas, en lugar de buscar a Dios. Pero cuando tú sientes sequía espiritual, cuando tú sientes esa esterilidad dentro de tu vida, cuando sientes que no te calienta ni el sol espiritualmente hablando, tienes que orar. Ahí está la respuesta, ahí está la receta. Orar con sinceridad y decirle, no siento nada, Señor. Salomón era consciente de esto, pero ahí está dando una receta tan extraordinaria. Vamos a la quinta petición, versículo 28. Si hubiere hombre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere hambre en la tierra, disculpen, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón y extendiere sus manos hacia esta casa. Fíjese, la casa es central. Recuerden, el corazón es central. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieron sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Una vez más, quiero que entendamos que Dios despierta la inquietud del ser humano, del hombre, y llama nuestra atención, a veces con calamidades, a veces con alguna amenaza, a veces con alguna enfermedad. Note lo personal que dice, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. A veces nos metemos en problemas nosotros por mantener nuestra vista en otros caminos, que no es el camino recto. ¿Cuántos se metieron en problemas por eso? 3 nomás. Yo sí. Yo me metí en problemas por eso. Dios sabe que lo que puede tocar a una persona, a la otra persona, pues, ni cosquillas me va a hacer, no causa ningún impacto. Pero, así que, ¿qué hace Dios? Él escoge el tipo de aflicción para cada uno, de manera diferente. Pues que algunos dicen, ay, pero mira, pero ¿por qué me viene a mí esto? ¿Y por qué a él no? Y él que no sé qué y que no sé cuándo. Se está fijando
¿Será que si Dios te mandaba lo que está mandando a la otra persona, a ti no te caía nada? No te afectaba, no te impactaba. ¿Por qué? Porque la atención de Dios es muy personal. Entonces, lo que le afecta a alguien, pues no le va a afectar de la misma manera a la otra persona. Es lo que hace. ¿Ha notado que en algunas oportunidades pareciera que Dios deja que el enemigo haga con nosotros lo que quiere y que nos hace daño en las partes donde más nos duele? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Ese es Dios hablando. Porque el diablo le hace los mandados a Dios. A menudo, hermanos, el pecado está tan cerca de nosotros que ni lo reconocemos. A veces nuestra arrogancia, nuestro orgullo nos tapa los ojos para hacernos saber que estamos mal ante la presencia de Él. Por eso que a menudo Dios tiene que llamar en su amor, llamar nuestra atención con alguna enfermedad, con alguna circunstancia, con alguna padecer, alguna plaga, alguna derrota financiera, alguna calamidad, cualquiera que fuere. Por lo mismo. Y eso puede suceder en la vida de un individuo, de una persona, o de toda una nación, de todo un pueblo. Así que nuestra respuesta a la oración a veces es incompleta, porque no vemos las cosas. Es lo que Salomón está enfatizando aquí. Dice: Dios conoce los corazones de los hijos y de los hombres. A menudo pienso que somos como ese hombre que Jesús tocó allí en el libro de Marcos capítulo 8, cuando dice que él estaba ciego y abre sus ojos, pero dice que solamente ve en parte. ¿Recuerdan ese pasaje? Capítulo 8, versículo 24. Yo veo a hombres como árboles caminando, no distinguía bien, y entonces el Señor tuvo que tocarlo nuevamente y abrir más sus ojos para que él pudiera distinguir. Y este es el tipo de problema que requiere a veces un tratamiento repetido de parte del Señor hacia nuestras vidas, de tal manera que nuestros ojos se abran y podemos ver la grandeza de ese Dios extraordinario, y también ver la podredumbre de nuestro pecado, de tal manera que lo podamos reconocer ante un Dios santo. Eso es la petición y la oración de Salomón que hace aquí. Por lo tanto, es que podamos nosotros, hermanos, entender el significado detrás de las pruebas, detrás de las vicisitudes, detrás de las aflicciones en nuestra vida, y responder de la manera apropiada hacia Dios, de tal manera que eso se revierta en beneficio a nuestras vidas. De eso es. Eso es lo que está diciendo Salomón. Aún las enfermedades se pueden revertir a nuestro favor. ¿Cómo? Usted sabe lo que hace, hermanos. ¿Cómo? Él sabe lo que hace. Recuerden el caso de José. Nadie daba un peso por él. Estaba en la cárcel. Y estar en la cárcel un día, al día siguiente, a llegar a ser el segundo después de Faraón. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Aquí hay gente que un día estuvo desahuciada y pasó de un día para otro, salió alegre y contento porque Dios así le plació. Pero tenemos que demostrar el agradecimiento, no reprochar, sino decirle, reconocer en primer lugar en qué fallamos, acercarnos a Él con sencillez, con humildad. Y tal vez, como ese hombre, digo, no veo todo completo el panorama. Abre mis ojos para poder entender los propósitos que tienes en mi vida. Sigue la sexta petición, versículo 32. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Estas palabras fueron la base para que nuestro Señor Jesucristo limpiara el templo, cuando Él tomó el látigo y agarró y volteó las mesas y sacó a los cambistas diciendo, está escrito, mi casa será casa de oración para todas las naciones.
Y él está citando las mismas palabras. Pero ustedes lo han hecho, ¿recuerdan? Cueva de ladrones. Su enojo en aquella ocasión refleja la enorme importancia que Dios le da a su casa a los ojos de los extranjeros, a los ojos de los que no son creyentes. Escúchame con atención. Ya no es este lugar, cada uno de nosotros somos templo. Entonces es de vital importancia que aquellos que no son hijos de Dios puedan ver reflejados en nosotros verdaderamente que somos hijos de Dios. Es muy importante. Porque Jesús se enojó y echó y desechó a todos, todo lo que habían hecho los cambistas, todo lo que hay dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque era un testimonio terrible para aquellos que eran extranjeros. Ahora, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo te ve la gente de afuera? De eso tenemos que, miren, vamos viendo, no sé si usted va viendo el paralelo. La importancia que le da, el testimonio que tenemos que llevar a los extranjeros, aquellos que no conocen del Señor. Si quisiéramos, también podríamos tener la siguiente aplicación. Aquí en Monterrey somos una ciudad privilegiada, en el sentido de que hay gente de muchos lugares, de muchos estados, diferentes estados, no solo de diferentes estados, de diferentes países. Cuando voy a migraciones veo chinos, veo gente del África, veo de Centroamérica, veo de Europa, de todo lugar. Yo veo mucha gente. Y tal vez usted tenga contacto con alguien de esa gente. Yo le pregunto, ¿usted le habló de Cristo? ¿Usted le predicó? ¿Usted mostró lo mejor de su vida ante esa gente? ¿Usted lo invitó que llegara a la congregación? Porque esa gente, no sabemos si algunos se queden, otros se regresen. Pero si se regresen, lo importante es que tengan a Cristo en sus corazones. Que sean gente salva. Es una responsabilidad entonces de nosotros el poder mostrarnos qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Mire, hay un punto importante. ¿Cómo Dios lo maneja, hermano? No es algo a la ligera. Hay que tener bastante cuidado. Séptima petición, versículo 34. Si tu pueblo saliera en la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Esta es una oración reconociendo la presencia de Dios que nos anima a obtener nuevos entendimientos para atacar la maldad, las potestades de maldad que nos rodean muchas veces. Somos conscientes, hermanos, que en esta área particularmente, en estos últimos tiempos, se ha levantado, ha ido en incremento la violencia y las pandillas. Aunque no sale mucho en la noticia, no significa que ya haya disminuido, aún continúa. ¿Somos conscientes de eso? Hombres, mujeres, jóvenes son llevados o capturados por toda esta falsa filosofía de vida. Que ahora, no, mira, tú puedes tener una camioneta, pero te van a matar. Y tantas cosas. No, tú vives la vida loca, no te preocupes. Falsas filosofías que te van a llevar al infierno. Pero se ha levantado y fuerte. ¿Qué es esto? Bueno, hermanos, este ataque está ocurriendo y del cual todos somos conscientes, ¿verdad que somos conscientes de lo que pasa en nuestra sociedad? No es para que nosotros podamos repelar ese ataque de una manera intransigente y decir, no, ni les voy a hablar a esa gente, yo sé que estos son esto, y ni para qué les hablo de Cristo, ni vale la pena. No es esa la manera. No es esa la forma. No quiere esa mano dura, requiere un corazón con entendimiento de parte de Dios para poder tratar con ellos.
La solución, hermanos, no es que traigan más soldados o más gente de la policía, no, del ejército, no. ¿Sabe qué? La solución es que nosotros podamos orar. Hay aumento del crimen, hay tensiones o rompimientos familiares, tráfico de drogas, homosexualismo, pandillas, que nos están arrastrando a nuestros vecinos, a nuestra misma familia, amigos. Y lo único que nos puede ayudar es Dios. Una oración sencilla, con corazón sincero, pero dirigida a Dios Todopoderoso. La solución no está en nuestras fuerzas, no está en nuestra espiritualidad, no está en que hagamos 40 días de ayuno. Mire, usted ve cuántos han hecho 40 días de ayuno y no han logrado nada, al contrario, va peor. Yo recuerdo cuando en San Francisco dijeron, vamos a levantar aquí oración 40 días de ayuno con propósito. San Francisco, la ciudad de Estados Unidos, ¿sabe qué? Se convirtió en la peor ciudad de violencia, lleno de violencia, lleno de homosexualismo, lleno de drogas, lo peor. Es como eso, no es como nuestra falsa espiritualidad, hermanos, porque algunos, es que nosotros somos muy espirituales y no sé qué, no. Con una oración sincera, sencilla, pero sincera, de lo profundo de nuestro corazón, poniendo nuestra fe en ese Dios Todopoderoso. Eso es lo que hace la diferencia. La octava y última petición, versículo 36 al 40. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los que lo tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, si se convirtieran y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración de este lugar. ¿Cuántas personas usted conoce que en estos momentos están cautivos? Que el pecado los ha llevado lejos, están en las garras del diablo. En estos momentos que estamos predicando está pasando con mucha gente, y muchos que se decían cristianos están siendo sometidos a él, e incluso dentro de la congregación puede haber gente que está batallando en este momento diferentes áreas. Algunos de repente están batallando en el ámbito de la sexualidad, que es una de las cuestiones fuertes. Otros de repente están batallando son esclavos todavía del carácter fuerte que hay, que rompe relaciones, que te tira al suelo cada vez que te quieres levantar. Estás perdiendo el control de la situación por este temperamento fuerte, y este temperamento te tiene cautivo. Otros quizás con cosas que hacen a escondidas. Y no me voy a poner a nombrar todas las que pudieran ser, pero cada uno creo que tenemos que entender que muchas veces nuestras buenas intenciones se van saboteadas por esa cautividad en la que nosotros nos encontramos, y que nos cuesta esfuerzos al poder levantarnos y recuperarnos. A lo mejor alguien va para otro lado, la codicia.
La codicia se ha apropiado de su corazón y que todo lo que piensa, y parece el MacPato de la serie, puros pesos, es lo que ven en hacer un trabajo, en hacer extra servicio, extra tiempo extra. Y todo eso, aunque no tengas una casa ahí en el valle, pero la avaricia te ha hecho cautivo. Porque según tú quieres progresar y quieres dejar lo mejor para tu familia, pero no te estás dando cuenta que es un engaño de Satanás. Las palabras de Salomón son estas, muy claras. Si estás en esta situación, entonces la solución es orar. Comunícate con Dios con todo tu corazón. Preséntate delante de Él. Ruega por su misericordia y su gracia. Busca su rostro cada día y su respaldo. Porque como lo dice en Romanos 6:14, el pecado no tiene dominio sobre ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y así es como Salomón termina su oración. Y dice, hermanos, que cuando Salomón termina su oración, el fuego de Dios cayó sobre ese lugar. Y esa es una respuesta que él estaba esperando. Esa presencia de Dios estaba respaldando esa oración que Salomón, el rey de Israel, estaba realizando en ese momento, demostrando que el que tiene el poder, que el que tiene los recursos, que el que tiene el amor para contestar las peticiones, se llama Jehová de los ejércitos.